¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto enorme podernos comunicar a través de este recurso para poder meditar la palabra de Dios como lo hacemos algunos días entre semana. Quiero darle la bienvenida a esta programación y al mismo tiempo pedirle que tenga la bondad de buscar en su Biblia, en Proverbios, continuando en la lectura y secuencia de nuestros Proverbios. Vamos a buscar en Proverbios 22 y vamos a dar lectura a un versículo muy conocido que por tantos años hemos escuchado predicaciones, meditaciones y hemos quizás aprendido de memoria hace muchos años versículos como estos. Proverbios 22:6, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oremos, por favor. Padre amado, gracias por darnos este tiempo y darnos la disponibilidad de nuestras actividades para poder meditar en la Biblia y poder escuchar este video. Te pido que bendigas los siguientes minutos en el nombre de Cristo. Amén. Pasajes o versículos como este que hemos escuchado tanto tienden a volverse quizás en algunos pasajes que son ya muy escuchados, muy recordados en ciertos momentos, pero no dejan de perder, por supuesto, porque es palabra de Dios, la esencia misma del mensaje que contiene dichos versículos. En forma muy particular me estoy refiriendo a este versículo 6, que desde tiempo atrás muchos hemos memorizado y hemos aprendido y hemos escuchado como una promesa, probablemente decir algunos hermanos, acerca de cuando algún hijo probablemente se descarría de los caminos de Dios, por así decirlo, o cuando hay una presentación de niños, puede ser que se mencione algún versículo como estos, aludiendo justamente al contenido. Pero vamos a meditar específicamente en este verso, en este versículo, qué es lo que nos está enseñando la Biblia, la palabra de Dios, respecto al proceder y al vivir y al criar a nuestros hijos o a los hijos. Dice, instruye al niño en su camino. Hay una claridad en este versículo que no debemos de perder de dirección. Dice, instruye al niño en su camino, es decir, al infante, a aquel pequeño, aquella pequeña, aquel niño que está creciendo y que va en el seno de una familia fortaleciendo los lazos afectivos, está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a hablar, está aprendiendo a leer, a ese pequeño, a ese infante que está desarrollando ciertas capacidades, está desarrollando habilidades, está descubriendo algunas otras. Es bueno y es correcto y es debido que dentro de una familia sea instruido. Y esa es la primera obligación y la primera acción que vemos en este versículo. A los niños, a los hijos se les instruye. Instruye. Muchas veces se les instruye de una forma muy, muy intensa. En otros casos se les instruye con palabras, en otros casos con palabras y con el ejemplo, en otros casos sin palabras, pero con el ejemplar quizás de la figura paterna o de la materna. Pero siempre debe de haber instrucción. Esto quiere decir que los niños, los pequeños, siempre estarán aprendiendo. Instrúyelo. De una o de otra manera, los niños serán instruidos en el seno familiar. Instruye, ellos serán inducidos. Los pequeños serán dirigidos en una dirección. Instruye al niño en su camino, lo quieras o no instruir, quieras o no adoptar esa obligación como padre de familia, como madre de familia. De una o de otra manera siempre los niños estarán siendo instruidos, enseñados en un camino.
es decir, en una forma de vida. ¿En cuál forma de vida? En la que esa familia vaya en dirección. Instruye al niño en su camino, porque hay un camino para cada quien. Los niños deben ser instruidos en su propio camino, en su lenguaje, en su ritmo de aprendizaje, en su tiempo, a tiempo y afuera de tiempo también, a su nivel, en sus capacidades. Instruye al niño en su camino. Usualmente decimos, bueno, al niño que ha nacido dentro de un seno familiar cristiano, he escuchado decir a personas que dicen, nunca se van a desviar del camino de Dios porque se les enseñó en el buen camino. Y la Biblia dice, instruye al niño en ese camino y cuando fuere viejo jamás se va a apartar. Pero hay niños que desde pequeños nacieron en un hogar cristiano o desde muy pequeña edad los padres comenzaron a asistir a determinada iglesia y abrazaron el Evangelio. Y cuando los niños crecieron, quizás en su adolescencia, en su juventud, o cuando entraron a la preparatoria, o cuando se inscribieron en la universidad, pues se desviaron. Por X factor, por X razón, por las amistades, por una influencia negativa, por problemas, por situaciones, por X razón. Y se desvían, es decir, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia y comienzan, o sencillamente van bien, pero se casan. Ha habido muchos casos donde buenos muchachos, buenas señoritas, con un recorrido en la vida cristiana genial y abrazando el Evangelio y mostrando fidelidad y servicio al Señor, de repente se casan. No estamos hablando de que se casan él cristiano con una no cristiana, o la inversa, ella cristiana se casa con no. Estamos hablando entre dos hijos de Dios. Se casan y se vuelven laxos en la vida cristiana. Es decir, se van alejando de Dios. Ya ven las cosas espirituales y el andar en el Señor, lo ven como ya no una prioridad, ahora es algo secundario, es algo terciario, es decir, menos que algo secundario, y le dan prioridad a los aspectos terrenales, a los aspectos perennes, y pasan los años y van padeciendo ciertas cosas y con el paso de los años regresan al Señor. Gloria a Dios que regresan. Pero dice uno, ¿y por qué se desviaron si desde niños fueron instruidos? Bueno, nos dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Dice, para que, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. No quiere decir que a los niños, cuando se les enseña a ir a la iglesia, cuando se les enseña a orar, cuando se les motiva a hablar de su fe a otros, cuando se les enseña a los niños o a los hijos desde muy temprana edad a amar al Señor, a abrazar el Evangelio de Cristo, tener afecto por la iglesia, por los hermanos y hacer de la vida cristiana su forma de vida desde pequeños. Eso no quiere decir que algún día no se pudieran desviar del camino de la verdad o que algún día lleguen a menguar su afecto por las cosas de Dios. Realmente no hay garantía, humanamente hablando, para que alguien no se desvíe de las cosas de Dios. Solamente la gracia de Dios. Pero este versículo lo que nos está enseñando es que si a un joven o a una persona adulta se llega a alejar de Dios, pero desde muy temprana edad se le instruyó en su camino, en el camino que se le debió haber instruido, en el camino correcto, en el camino de la verdad, en el camino de la salvación, se le habló de Cristo, entregó su vida al Señor, y desde muy temprana edad ahí estuvo aprendiendo, desarrollando virtudes cristianas, escuchando predicación, participando en la iglesia, sirviendo a los hermanos y a Dios en la medida que se podía. Puede llegar un momento dado en el cual por las afanes de este siglo, como dice la Escritura,
por las preocupaciones, por las necesidades, sencillamente por rebeldía. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón de una persona. Llega un momento dado, que no deseamos que lleguen esos momentos, en los cuales un joven o un adulto se desvía del Señor. Pero si ya tuvo una instrucción cristiana, si desde muy temprana edad se le instruyó en su propio camino, en el camino de Dios, pues entonces hay muchas posibilidades y muchas probabilidades de que en un momento dado reflexione y vuelva al Señor. Eso es lo que nos quiere enseñar ese versículo. No quiere decir que jamás de los jamases se va a alejar de Dios. Ojalá y Dios quiera que así fuese. Y hay muchos casos así. Pero cuando esto sucede, entonces hay una base que le recuerda que no está haciendo bien, además de que tiene al Espíritu Santo en su vida para que le redarguya, y le haga volver por el camino que un día comenzó. Se me viene a la mente ahora mismo la historia del hijo pródigo. Ustedes y yo conocemos dicho relato donde ese niño ese hijo de familia había sido instruido en su propio camino. Ahí vivía en casa con su padre y seguramente con su madre también, con su hermano. Tenía todo lo que un hijo de familia pudiese tener o anhelar. Tenía una buena forma de vida, podemos conjeturar, tenía la protección, tenía el cariño de familia, tenía una familia propiamente y no tenía necesidad de irse de ella. No tenía necesidad, no había llegado todavía el momento o la etapa en su ciclo de vida en el cual él tuviese que dejar a su familia, quizás por los estudios o quizás por casarse. Sencillamente quiso salirse del lugar de protección que él tenía, el lugar donde estaba seguro, el lugar donde había aprendido y lo estaba haciendo, el lugar donde estaba desarrollando esas virtudes morales y cristianas que debía aprender y a desarrollarse, a madurar, para madurar. Él dijo, me voy a ir, y se fue. Salió. Eso es lo que pasa en muchos de los casos. No debería ser así, pero eso sucede. Y estando allá, pues ese respaldo familiar, ese respaldo moral, esos recuerdos en los cuales Dios le hizo recapacitar y traer a su mente, fue lo que lo hizo regresar. Eso es lo que quiere decir la segunda parte de este versículo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay un camino que quedó marcado en el corazón de ese joven, de ese hijo pródigo, por llamarle de esa forma. Quedó marcado, plasmado dentro de sí una forma de vida. Es decir, en su corazón se marcó el camino por el cual debería de ir y jamás debía de desviarse. Sin embargo, se desvió por alguna razón o por muchos factores. Pero hubo algo que le hizo volver. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, ese camino en el cual creció, se le enseñó, se le orientó, se le marcó en su vida, eso es lo que tienes que hacer. Así es como la forma de vida que vale la pena. Esto no vale la pena, esto es perenne, esto se acaba, esto termina, esto te va a marcar, esto te va a traer dolor y miseria moral y espiritual a tu vida. No te creas, no tengas amor por el dinero, no te creas que tú lo puedes todo, que eres autosuficiente, pero nuestra humanidad que tenemos encima nuestra y que nos domina, pues nos hace desviarnos. Pero si hubo un camino que se enseñó desde temprana edad, desde niños, desde infantes, o desde la juventud probablemente, cuando ese adulto ya o ese joven se olvide de Dios en un sentido, porque no se puede olvidar de Dios, si ha quedado marcado. Entonces, tarde o temprano va a haber situaciones que van a hacer que ese joven o que ese adulto ya recapacite y vuelva al Señor. Quizás va a volver al camino de Dios, ciertamente, pero regresará marcado, dolido, con ciertas situaciones en su vida
que son las consecuencias por haberse alejado del Señor, pero regresó al camino del cual nunca debió de haberse apartado. De ahí la importancia de instruir, de aprender también, de ser dirigidos en la palabra de Dios, de ser dirigidos por la familia, de ser dirigidos por un liderazgo espiritual, por ser dirigidos por la palabra de Dios, por ser instruidos por el Espíritu Santo. Que pueden llegar situaciones, eventos en nuestra vida que pueden hacer temblar nuestra fe, que pueden hacer debilitar nuestra relación con el Señor. Y por ende, y porque somos humanos, por supuesto, pues tendemos quizás a murmurar, a renegar de las cosas de Dios, a ponerle un alto a lo espiritual y dedicarnos más a lo material o a lo secular, y nos vamos desviando un poco del camino del Señor. Pero si hay algo firme dentro de nosotros que nunca nos va a dejar, por supuesto la dirección, pero todo ese conocimiento espiritual, todo ese conocimiento de la Biblia, aunado con la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, pues tarde o temprano nos va a hacer recapacitar y volver al Señor. Que Dios nos ayude, muchachos y hermanos, no a desviarnos, que Dios nos ayude a mantenernos fijamente por el camino que debemos de andar y que se nos ha trazado, y a instruye al niño en su camino. Hemos sido instruidos por el camino de Dios. Hemos sido instruidos por el camino de la verdad. No debemos dejarlo. No debemos desviarnos. En ocasiones viajamos y sabemos que vamos por la carretera correcta, pero en ocasiones tendemos a salirnos. Voy a salirme aquí en porque voy a ir al mercado o porque voy a poner gasolina en mi viaje, y estando ahí en la gasolinera se desvía vamos al mercado y vamos a esta otra tienda y vamos para acá porque necesito comprar esto y vamos a la llantera, y nos vamos desviando más y más y más y más del camino correcto. Y si nos quedamos acá a medio camino buscando en esta tienda y en esta otra y en aquella, se nos va a venir en la noche y entonces vamos a regresar a la carretera ya cansados, ya habiendo gastado lo debido y retrasados. Es igual en la vida cristiana. Tenemos un camino por donde ir, en ocasiones nos desviamos, a veces nos desviamos y perdemos tiempo aquí cuando no deberíamos. Pero gloria al Señor que recapacitamos, volvemos a la carretera y continuamos nuestro viaje porque tenemos un punto al cual llegar. Que Dios nos dé su gracia y su bendición para no desviarnos. Y si llegásemos a desviarnos, que Dios nos dé la gracia de ser sensibles a la voz de Dios, al llamado de Dios, para poder volver, regresar al camino que hemos sido instruidos, sin dolor, sin molestia, sin tener que estar padeciendo las consecuencias de nuestro desvío. Que Dios nos dé su gracia a nosotros como adultos, pero también a nuestros hijos para que nunca se desvíen. Padre, gracias por tu palabra, por este versículo. Ayúdanos a tenerlo muy presente y mantenernos siempre por el camino por el cual tú nos has instruido. En el nombre precioso de Cristo. Amén.